Sí, ya se puede ver. Ok, hablar de México. Este es México, ¿sí? Parece como si fuera un zapatito. Es la República Mexicana, consta de 32 estados y antes era Distrito Federal, pero ya cambió lo que es la Ciudad de México. Es donde todo mundo sabe que llega, ¿no? Todo mundo cuando viene de otro país, prácticamente llegan a la Ciudad de México. La gran Ciudad de México, una ciudad que tiene más de pues yo les calculo que ha de tener cerca de unos 100,000 habitantes, ¿no? O sea, es una ciudad enorme, tremenda. Y bueno, pues si vemos, está conformado, tenemos dos fronteras, frontera al sur, que es con los países de Centroamérica, específicamente con Belice y Guatemala, ¿sí? Con el país de Chiapas, que prácticamente es el que está hasta la punta, Chiapas, porque ya acá Quintana Roo, Yucatán, pues son dos estados que están precisamente con el Caribe, ¿no? Que es prácticamente de Yucatán, se alcanza a ver en la noche la luz de la isla de Cuba, y bueno, pues están en la orilla, ¿no? Pero Chiapas sí colinda con esos dos países, Guatemala y lo que es Bélice. Por el otro lado está el norte, que ya hablamos de países como en el caso eh, de lo que es el estado de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y lo que es Tamaulipas. Todos esos países colindan en la frontera norte con los Estados Unidos. Prácticamente dicen que tan lejos que estamos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Que al final es algo complicado, pero bueno, ese es nuestro país, los países del centro, que prácticamente donde está Guanajuato, si ustedes ven eh, donde dice Jalisco, que es un estado que se ve el nombre más grande, moviéndole un poquito hacia el centro está un estado color café y ahí está Guanajuato. Y de Guanajuato, bajando un poquito más, está lo que es Celaya. Aquí es donde nos encontramos actualmente. Nos encontramos en auto a 2 horas de la Ciudad de México, ¿sí? 2 horas de la Ciudad de México, que cuando llega uno, vuela de Santa Cruz, de Colombia, de todos esos países, llegamos a la Ciudad de México y de ahí nos tenemos que trasladar por tierra. Y puede ser por el autobús, ¿verdad? Que tomamos un camión y el camión nos lleva aproximadamente en 3 horas a la ciudad de Celaya o en automóvil, que es lo que nos lleva. Y ahí nos encontramos. Y de ahí, bueno, pues tenemos cercanía con otros estados alrededor y bueno, nuestro país tiene pues prácticamente el Golfo de México por el lado del lado del occidente, que está Jalisco, Guerrero, Oaxaca, tenemos el Pacífico y bueno, pues todo esto estamos rodeados de océano. Es un país que afortunadamente contamos con todos los recursos naturales que ustedes conozcan, tenemos. Pero tenemos un grave problema. El problema a veces es la parte de lo que existe en cuestión de la gente. Pero bueno, ese es otro tema que podríamos analizar. Entonces, este es nuestro país. Cada uno de nuestros estados pues tiene una gastronomía diferente, ¿verdad? Rica en cuestión de sabor, en cuestión de todo, pero pues la parte tradicional se ve en la siguiente. ¿Podríamos mostrar la siguiente, por favor, Lee? Y aquí podemos ver cuál es la característica que nos conoce, el mariachi, ¿no? El mariachi es clásico, en todos lados de la República lo vemos, sobre todo en la parte de Jalisco, que es el país, el estado que por ahí les enseñaba, de ahí nace y ahí surge la parte del mariachi y se extiende a todos lados, ¿sí? El picante, ¿verdad? Que bueno, por ahí tuvimos ya puedo yo tener como ejemplo al licenciado Dixon, que ya probó el picante y bueno, pues le pareció muy bueno. Y bueno, ahora que lo vea, pues le tendré que llevar, porque ya le gustó el picante, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra tradición. La otra es de aquí, bueno, aquí pongo una fotografía de varios tipos de chiles que le llamamos acá, y todos estos tienen diferente nombre y diferente grado de lo que es el picante, ¿no? La otra que es parte fundamental de nosotros es el maíz. El maíz, si lo vemos aquí, le llamamos
elotes, ¿sí? Y los elotes acá pues, son muy tradicional encontrarlos en varias partes de la República, en cada estado, y se preparan precisamente de esta manera, ¿no? Que les ponen mayonesa, les ponen queso, un chilito que bueno, hay diferentes chiles. Hay un chile que nada más le da sabor, no pica nada, nada le llamamos chile por decirle, y otros que sí pican, pero bueno, es parte de la tradición de lo que por ahí tenemos, y de esa manera se va conociendo la gastronomía y la vida de México. La siguiente, por favor, licenciado. Y aquí tenemos algunos platillos, los clásicos tacos, ¿no? Que en México, en cualquier parte del país que vayan, encuentran tacos. Eso es tradicional. Y los tacos, pues ahora sí que con el chile, son, son lo que hacen la parte importante de lo que es nuestro país. Tenemos otro platillo acá arriba con el maíz que se llama pozole, ¿sí? Que es el maíz cocido y con caldillo y se le pone varias verduritas y también picante si se dan cuenta. Entonces, pues nuestros platillos son a base de picante prácticamente. De este lado tenemos tamales, los llamados tamales que también se hacen con el maíz, chile relleno que le llamamos aquí, y son otro tipo de chiles más grandes. Algunos no pican, a otros sí salen un poco picosos. El arroz y bueno, pues un pico de gallo que le llamamos guacamole, jitomatito, etcétera, ¿no? Y hasta abajo acá tenemos lo que también es clásico en México, el mole. El mole que se hace a través precisamente también de chiles, ¿sí? Aunque no lo crean, con chocolate, ¿sí? Y no sale picoso, sale pues, realmente sabroso y es muy tradicional, ¿sí? Otra parte importante, pues no podíamos dejar escapar esto. La cerveza, que bueno, pues también allá en Santa Cruz tienen su cerveza. Aquí la parte de la Corona, no puse aquí la Victoria, pero la Victoria pues prácticamente también es cerveza oscura y también es muy clásico tomar la parte de la cerveza, sobre todo en estados del norte como Monterrey, ahí se toma muchísima cerveza y donde hace más calor, ¿no? Pero es parte importante. Otro es el tequila, ¿no? Tequila que, bueno, aquí puse Don Julio, pero hay muchísimos tequilas, de los clásicos caballitos que le llamamos. Y bueno, esto es muy tradicional en cuestión de México, los shots llamados. Y otra bebida importante es el mezcal, ¿no? Que es precisamente, son de las bebidas. Obviamente encontramos brandies, encontramos whiskies, pero esta es la parte fundamental en donde se puede conocer México en este sentido. Algunas partes de la que es precisamente también estando dentro de nuestra cultura, las artesanías. Hablamos de los sombreros de charro, ¿no? Que se venden en varios lados, ¿sí? Las muñecas de trapo, que también son realizados por artesanos mexicanos. Los jarros, estos les llamamos jarros, estos que están a la derecha, a un lado de los sombreros, y que se utilizan precisamente para poner una cerveza muy fría o para tomar lo llamado los cantaritos que le ponemos tequila, refresco de toronja, limón, sal, y bueno, ya no les digo porque después se nos antoja, ¿verdad? La otra, diversos adornos de barro, aquí, perdón, es cartón e hilo, que es precisamente todos los que están aquí. Y bueno, pues también se trabaja el latón, se trabaja lo que es la parte del cobre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quise poner algo para que más o menos conocieran un poquito de la parte del país. Es un país muy alegre, ¿sí? De alguna forma no hay este lugar donde no te puedas divertir, donde puedas estar bien. La parte de estudiar aquí, los alumnos pues realmente están contentos en la parte de México. A veces cuando salimos, pues conocemos otras culturas, otros tipos de alimentos y sí vemos que existe variedad. A mí me gusta mucho la parte de lo que es las comidas ahí en Santa Cruz. Pero bueno, pues aquí en México tenemos mucha variedad en ese sentido. La siguiente, por favor, licenciado. Y bueno, no sé si hasta ahí quieran preguntarme algo de México. La siguiente parte, el viernes, les mostraré algunas diapositivas de lo que es mi universidad. Ese día lo contemplo de una manera muy rápida y no sé si tengan alguna pregunta a alguien sobre lo que es México o lo que quieran saber de México. Hablen sin miedo, no pasa nada. Aquí pues, estamos hablando en una clase, pero al final pues, se trata de que haya
una empatía en cuestión de la parte de platicar, de hablar, y sobre todo, pues alumnos, siendo de recursos humanos uno, considero que son de los primeros semestres o del primer semestre, no sé de qué semestre sean, pero al final, con la intención ya en el nivel que estamos, pues tenemos que alcanzar una competencia que bueno, pues es la parte de poder expresarnos, poder preguntar, poder contestar alguna cosa, ¿no? Entonces, con Son mucho del, gusto. son del quinto semestre, querido doctor. Ah, ok, ya son de quinto, entonces ya de quinto ya deben de tener mayores competencias, ¿no? Entonces, sin miedo pueden preguntar, adelante en cualquier momento. Si quieren saber o preguntar algo de México, con mucho gusto se los contestamos. Si no hay preguntas, pues entonces entraremos de lleno ya a lo que es la parte de recursos humanos. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta materia, recursos humanos uno, pues vamos a entrar. A mí no me gusta mucho la palabra recursos humanos porque a alguien en su tiempo se le ocurrió hablar de todos los recursos de una organización y empezaron a hablar de recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos, y por ahí llegaron a recursos humanos y dijeron, bueno, pues todos son recursos. Pero yo, la verdad, en lo que he estudiado, en lo que he analizado, en los colegas que se dedican a estudio del comportamiento de las personas, pues hemos visto que, pues primero no somos ningún recurso o cosa que se deseche, somos personas y como tal que somos personas, pues somos gente que debemos de tener otro nombre, otro dote dentro de la organización. ¿Por qué? Pues porque somos lo más valioso que pueda tener una organización. Anteriormente, los directivos de las organizaciones pues no pensaban que las personas fueran tan importantes, ¿no? Decían, para mí lo importante son las utilidades, es el ganar, es el tener mayor crecimiento, es el tener mejor tecnología. Entonces, era la manera de pensar, pero todo esto ha ido cambiando a través del tiempo y sobre todo con la parte de la globalización, ¿no? El hablar ya de las personas, algunos se dieron cuenta que no había algo más valioso en una organización que no fueran las personas. Entonces, por lo tanto, se le da el dote en algunas organizaciones ya como el departamento de personal, el departamento de talento humano, que también esa parte de talento es medio complicada en verla porque al final pues hay mucha gente que pasa durante toda su vida y nunca descubrió cuál era su talento. Entonces, en el caso de ustedes, pues no sé, tendrán ustedes que descubrir cuál es el talento que ustedes tienen, porque estudiar administración, pues tenemos un abanico muy grande de aprendizaje, ¿no? Por ahí aprendemos lo que es capacitación, aprendemos lo que es inventarios, aprendemos lo que es costos, aprendemos lo que es la parte de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, aprendemos la parte de personal, aprendemos a seleccionar, a reclutar, etcétera, etcétera. Pero el problema es, ¿cuál es mi talento? Porque todo ese abanico, créanme que no lo dominamos. Administración es muy amplio y hablar de administración, la verdad, es algo que si alguien me dice, es que yo domino todo, yo creo que nos está mintiendo, ¿sí? Entonces hay que encontrar el talento. Por otro lado, otros pusieron que era capital humano. Y hablar de capital humano, muchos pensarán que es en la cuestión de dinero. Pues no, no es en dinero, al final el capital humano quiere decir que son las personas que de alguna forma lo que hacen es lograr objetivos de la organización, la rentabilidad de una organización. Entonces, yo lo dejé como recursos humanos porque, bueno, así se llama la materia, así tengo yo también una materia que se llama recursos humanos y, y bueno, pues ahora en el rediseño que se haga de la licenciatura tendré que proponer el cambio de recurso humano, ¿no? Porque al final creo que tenemos que ir quitándonos ese dote de recurso. No somos gente, no somos desechables, ¿no? O sea, no, ya no logramos un objetivo y nos van a desechar por otra persona. Pues no, no lo somos. Somos gente que al final probablemente nos llegue el momento en que tenemos que cambiar a otro puesto en donde vamos a dar mejor resultado y tendremos mejores oportunidades. Entonces, leyendo este pequeño parrafito, dice que en toda organización existe un área destinada al personal que puede ser conocida como departamento de personal o recurso humano. O sea, regresamos a esa parte, donde se organizan
dirigen, coordinan, retribuyen y estudian las actividades de los trabajadores. Ese es ese departamento. Es el departamento para mí de lo más importante. Les digo con anterioridad, y yo recuerdo cuando di mis prácticas profesionales en una organización, decía un ingeniero de producción, cuando empezaban a distribuir la parte de lo que era los recursos precisamente, con qué contaba la organización y la distribución de ese recurso, de ese capital para el desarrollo. Y cuando entraban al departamento de personal, decían, ¿por qué le van a dar más al departamento de personal? Quítenle, ese departamento no hace nada, simplemente lo único que hace es gastar. Pero pues la parte de gastar, uno le decía, bueno, yo quisiera preguntarle a usted de dónde viene o cómo entró a la organización. Entró a través de un departamento de personal. Entonces hay gastos que se llevan ahí porque hay que llevar un proceso para que usted pueda estar aquí. Y entonces, como que empezaron a analizar y empezaron a ver que efectivamente es el departamento más importante, ¿sí? Y obviamente, pues a un director de una empresa, pues yo les quisiera preguntar, ¿para qué contratarían ustedes a un director de una empresa? Si ustedes fueran socios de una organización y dijeran, necesitamos un director de una empresa, ¿cuál sería el fin de contratar a un director? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Disculpa, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, cómo no, Andrea. A ver, Andrea, mire, yo pregunto que si usted fuera socia de alguna empresa y entre los socios tomaran la decisión de contratar a un director o a un gerente general de la empresa, ¿cuál sería el fin para contratarlo? ¿Para qué contratar a un gerente? A ver, Andrea, ¿para qué contrataría usted a un gerente general? Si usted dijera, tengo una empresa, yo necesito un gerente, ¿para qué lo contrataría? Lo contrataría para gestionar, para dirigir la empresa. Dirigir la empresa. Muy bien. Para, para gestionar y... Ok. A ver, ¿quién más? A ver, Vidal Rosas, Elías Vidal. Elías Vidal, Sí, doctor. Buenas ¿para qué tardes. contrataría usted? Dígame, ¿para qué contrataría usted a un gerente general Para que pueda planificar a la larga, y eh, planificar a la larga? pueda tener un buen trabajo en equipo, Un trabajo en equipo, sepa liderar, liderar. porque una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Exactamente, sí, hay una gran diferencia. Sí. Por el momento eso. Ok, Vidal, gracias. Fíjense, todo lo que me dicen es correcto, ¿sí? Para eso. Pero la parte fundamental de tener a un gerente general o a un director de una empresa, la finalidad o yo como socio, yo lo contrataría para eficientar el recurso, para el crecimiento de mi organización, para el desarrollo. Y obviamente dentro de todo eso existe lo que ustedes me comentan, no me comparten, ¿sí? La parte de que, bueno, pues tiene que ser líder, tiene que crear equipos, tiene que tomar decisiones, bla, 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 todo eso. Pero la finalidad es que yo lo contrato y le digo, yo quiero tener una ganancia al fin del periodo de un 5% o un 10%. Todo depende del crecimiento económico, como vaya. Pero esa es la parte de la finalidad, ¿sí?
Y la parte de eso, ¿de dónde viene? De un departamento de personal, ¿sí? Ese departamento se encarga de llevar todo ese proceso. Para eso funciona y para eso sirve. La siguiente, por favor, Lee. Ok, en la actualidad dice que la política de recursos humanos en la empresa tiene una gran importancia, que se basa en el reconocimiento a los trabajadores como uno de los activos más importantes para conseguir los objetivos marcados por la organización. Fíjense en la actualidad, eso lo han ido entendiendo anteriormente, fíjense, anteriormente, estoy hablando de los años 90 hacia atrás, por ahí todo el mundo pensaba en alcanzar objetivos, ¿no? La parte de la rentabilidad, la parte de tener una mejor empresa, y no tenían tanto problema porque no había tanta competencia. Entonces era bien fácil alcanzar objetivos. Entonces, pues no le importaba. Si hablan de una estructura, ustedes conocen la parte de la estructura, un organigrama de una empresa, y hablamos que hasta arriba está el director de la empresa, después siguen los gerentes de cada área, y luego siguen los supervisores, y dependiendo del tamaño de la empresa, tiene los niveles. Entonces, el director de la empresa conocía a su segundo nivel y nada más. De ahí para abajo no conocía a nadie, ni les interesaba. Entonces, por eso, la importancia era alcanzar objetivos, no era la parte de tener, de conocer hasta dónde o cuánto iba a ganar, cuál iba a ser lo que iba a obtener. El director de la empresa decía, pues no hay problema, meto vendedores y con eso voy a alcanzar mi objetivo. Pero todo esto a través del tiempo pues, ha venido cambiando. Y primero pues viene una revolución tecnológica muy agresiva, y la parte de la tecnología pues nos hace cambiar, nos hace ver las cosas de diferente forma. Empiezan muchos a sustituir a personas por la tecnología. Máquinas, ¿verdad? Máquinas meten, sacan a muchas personas, y entonces la maquinaria es la que empieza a funcionar, pero nunca consideraron que la maquinaria pues también necesitaba de mantenimiento, necesitaba de refacciones, ¿sí? Y sobre todo traer un técnico que anteriormente aquí en América pues, no existían, porque todo esto pues viene de los países de allá de Europa, europeos, donde se desarrolla la parte de la tecnología, y traer un técnico de allá pues duraba hasta 4 o 6 meses en poder venir. Entonces todo ese tiempo lo que hacía era detener la productividad. Entonces se dieron cuenta que no era factible el cambiar o sustituir la mano de los trabajadores por una maquinaria. Y lo que hacen es empezar a retornarlos poco a poco. Y poco a poco fueron dándose cuenta que no podían sustituir a las personas. Sustituir a las personas era bien complicado, porque las personas eran las que podían alcanzar objetivos. Y aquellos gerentes generales o directores de empresa que empezaron a voltear hacia abajo y vieron que su oportunidad la tenían con sus colaboradores, empezaron a darles esa credibilidad. ¿Por qué? Porque después viene la globalización. Todos los países ya tenemos mexicanos, bolivianos, chinos en todos lados hay, tenemos japoneses aquí hasta en Celaya, que es una ciudad pequeña, ya hay muchos japoneses, españoles, italianos, franceses. Entonces todo eso es vivir con una multiculturalidad que nos lleva precisamente a tener cambios significativos, y empezar a analizar y a pensar que la gente es la que nos puede dar ese valor. Entonces, en la actualidad, ¿qué buscan los gerentes de empresa o los directores de empresa? Lo que buscan es talento, encontrar los talentos. Primero los buscan al interior, si no los encuentran, pues los van a buscar al exterior, y si no los encuentran, pues van a tratar de atraerse ese talento de otras organizaciones, atraerlo, obviamente con ofrecerle mejores condiciones. Entonces es cuando le empiezan a dar en nuestros días ya ese valor a las personas. La siguiente, por favor, Lee. Entonces, un departamento de recursos humanos se organiza a partir de los factores principales: el tamaño y la actividad de la empresa, ¿sí? Porque
Pues todo depende. A veces, si tenemos una empresa muy pequeña, que a veces hablamos de las MIPYMES, ¿no? Las micro, las pequeñas, de las micro y pequeñas empresas, pues es familiar. Entonces, tener un departamento de recursos humanos es bien complicado, llamarle así o tenerlo así cuando la misma familia es la que lleva todo el proceso. Pero ya cuando hablamos de una mediana empresa, entonces sí ya se empieza a departamentalizar y ya tenemos un departamento de personal en el que ya tenemos algunas áreas de especialización y para eso pues traemos gente que tenga esa expertise que nos venga precisamente a abonar, a apoyar para obtener precisamente esos resultados que buscamos, ¿no? Entonces, esa es la parte que se busca precisamente a través de analizar el tamaño en cada una de las actividades. La siguiente, por favor. Y bueno, entramos a lo que es y lo que en recursos humanos manejamos, ¿sí? Manejamos una organización, una planificación. Ustedes saben que se maneja y todo inicia con un proceso administrativo, ¿sí? Todas las organizaciones, si hablamos las pequeñas y las MIPYMES, ¿por qué fracasan? Pues porque no saben administrar, ¿verdad? Entonces, si de aquí desde del departamento de personal no sabemos llevar las cosas, pues tenemos una serie de problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber planificarse, debemos de saber organizar. Luego viene otra parte importante de este departamento, que muchas organizaciones lo desprecian y lo consideran de otra manera porque de alguna forma ven que esto pues no tiene sentido, ¿no? Y dicen, es perder el tiempo. Y hablamos del reclutamiento y de la selección, dos partes fundamentales. ¿Y qué es lo que hacen? Pues contratar agencias, ¿no? Y las agencias lo hacen de otra forma. Pero al final es algo fundamental, que ahorita lo veremos cada uno de estos. Otra parte fundamental del departamento es evaluación del desempeño. Hay que saber evaluar, hay que buscar la parte de la evaluación de cómo se desempeña cada uno de los trabajadores. Hay organizaciones que en determinados puestos, vamos a hablar como de supervisores en adelante, ya se les empieza a dar incrementos de salario en base a su desempeño. Y por decir, bueno, pues se tiene un incremento del 10% de su salario, bueno, pues no todos, si tienen el mismo cargo, no a todos les vamos a dar el 10. Va a haber a uno que le voy a dar el 10 porque fue el mejor, pero a otro le voy a dar el 8 porque pues realmente dejó de hacer y a otro probablemente le dé el 7, ¿no? Y por ahí andamos para efecto de que al siguiente periodo pues, le eche más ganas. Obviamente trae consecuencias que también veremos. Otro punto importante que hace este departamento de recursos humanos es llevar el proceso y control de lo que es capacitación y adiestramiento. Hay que adiestrar la parte de capacitación. ¿Quién me podría decir qué encuentran de diferencia en capacitación y qué es adiestramiento? O sea, ¿qué diferencia ven en capacitación y adiestramiento? Que en la capacitación se enseña algo en sí y en el adiestramiento se pide aprender algo de una cierta manera. O sea, algo que ya estaba funcionando, que se lo eduque a hacerlo de esa misma manera. Muy bien, sí. Obviamente aquí, si ven la parte, gracias, es la parte de participar con sus palabras, ¿verdad? Al final entendemos y efectivamente eso lo hace el de este departamento, llevar ese control. Las empresas muy grandes, las empresas ya grandes, sí, que son transnacionales y tienen más de 1,000 trabajadores, ya separan del Departamento de Recursos Humanos, ya separan por áreas, ¿no? Hay dependen de recursos humanos, de la Dirección de Recursos Humanos, pero ya tienen un departamento de reclutamiento, selección e inducción, ya tienen un departamento de capacitación y adiestramiento, ya tienen un departamento de relaciones laborales, y así sucesivamente, pero son las muy grandes. Las que son más pequeñas, pues tienen un departamento que se encarga de todo esto. La otra es el plan de carrera. Hablar de plan de carrera, pues es todo mundo cuando, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues deben de tener un sueño en su vida, un plan de vida. Si no lo tienen, pues ya lo deberían de tener.
porque entonces se preguntarían, ¿para qué estoy estudiando yo administración? ¿O por qué estoy estudiando estoy en esta área? ¿Sí? Bueno, pues porque ustedes decidieron estudiarla y porque ya deben de saber hacia dónde van. ¿Qué quiero alcanzar con esto? ¿Sí? ¿Y cómo me visualizo de aquí a 3 o a 4 o a 5 años, ¿no? Que al final yo termino mi licenciatura probablemente en 2 años o a lo mejor en 3 años, ¿sí? Y en ese tiempo que ya la termino, ¿cómo me visualizo posterior? ¿Cómo voy a alcanzar mi objetivo? Pero si yo no tengo un plan de vida, pues el problema es que entonces necesito yo reanalizar y regresarme para poderlo buscar y entonces buscar cómo hacerle para llegar. ¿Por qué? Porque llegamos a una organización y en las organizaciones, en la gran mayoría no tienen esta área de plan de carrera. Ahí llegas, te contratan para un cargo y ahí te quedas, ¿no? Y el tiempo que quieras aguantar, a lo mejor estás muy a gusto y ahí vas a durar muchos años, pero probablemente digas, pues es que yo no voy a alcanzar mi objetivo, ya tengo mi plan de vida y esto no me va a alcanzar. Tengo que buscar otra opción. Y entonces buscas hacia otra organización. Pero mientras tú no tengas fijo hacia dónde quieres, entonces el plan de carrera pues va a ser medio complejo si en esa empresa donde estás no existe. Y si sí existe, también tienes que analizar si es por donde tú quieres llegar o no quieres llegar. La siguiente es relaciones laborales. Las relaciones laborales pues no es más que la parte de la relación que existe entre el patrón y los colaboradores, ¿sí? El buen desempeño, el buen trabajo, las buenas actividades de ambas partes dentro del desarrollo de las labores, pues nos va a llevar a unas relaciones laborales. Pero también existe el rompimiento de esa relación. Cuando decido salirme de la empresa o cuando estoy haciendo me estoy saliendo de las políticas de la organización y bueno, pues me toca la parte del despido o me toca la parte de que me tenga que firmar mi renuncia o etcétera, ¿no? Toda esa parte que existe en ese sentido. Luego vienen las incidencias y remuneraciones. Todas las incidencias que tenemos, como cuáles, bueno, pues las incidencias son aquellas como retardos, las faltas, ¿verdad? Incapacidades, etcétera, que tenemos dentro de una organización que no me van a pagar. Por lo que yo me contraté en esa organización. Hay muchas gentes que se enojan cuando les pagan, ¿no? Y dicen, pues, ¿por qué me pagaron tan poquito? Bueno, eso te ofrecieron y eso te están pagando, ¿sí? La situación es que si no estás a gusto, tienes que buscar otro lugar, porque entonces vas a trabajar en desagusto y entramos a la otra parte que se llama clima y satisfacción. Te empiezas a sentirte mal y empiezas a contaminar a los demás y entonces se genera un clima organizacional muy malo en el que la parte de los resultados se van a ver afectados, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando todo está bien, estás perfecto? Entonces hay una satisfacción en el trabajo, que todo es congruente, todo es equitativo y entonces alcanzamos precisamente esa serie de objetivos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Entonces la siguiente, por favor, Lee. Ok, entonces entramos a la parte de reclutamiento. La parte de reclutamiento tiene fuentes internas y externas, ¿sí? Podemos reclutar de las dos maneras. Todo depende primero para que exista la parte del reclutamiento, pues necesitamos... Querido doctor Enrique, Ande. quería pedirle un favor. Me gustaría, si usted me permite, Sí, doctor, que entremos unos 3 minutos más y podamos cerrar y dejar pendiente el saldo para el día viernes. claro, lo que usted me diga. Muchísimas gracias, querido doctor. Entonces tengo Continúe, por favor. 3 minutos. Así es, doctor. Ok, perfecto. Entramos a reclutamiento, fuentes internas y externas. Las internas, la base de datos, ¿sí?
que bueno, pues tenemos una base dentro de la organización y ahí tenemos a todas las personas internas que podemos ocupar en un cargo más arriba, ¿no? Como es la parte cuando hay precisamente, tenemos por ahí todo lo que es el plan de carrera para los trabajadores. La otra son recomendaciones de los mismos jefes de área y recomiendan a sus colaboradores y entonces esos pueden ser lo que ocupen. La otra es promoción y traslado de empleados, ¿no? Que hay promociones y bueno, se van pasando. La siguiente, por favor. Las externas, pues son las agencias de empleo, ¿no? Es lo que les decía por ahí, que últimamente las empresas dejan de hacer esta parte tan importante y las agencias de empleo hacen esta labor, pero ¿cuánto talento dejamos de ir? Por ahí, si ustedes leen a un gran escritor, Edward de Bono, que por ahí ojalá y tuvieran tiempo de leerlo externamente, como es Los 7 sombreros para pensar, de Edward de Bono, o lo que es en sus libros de lo que es el pensamiento lateral. De alguna forma, él ahí dice que cuántas empresas dejan escapar tantos latidos que surgen entre sus colaboradores. O sea, cuántas ideas, cuántos pensamientos generan los colaboradores y se van. ¿Por qué? Porque no lo dejamos ver a través de ese proceso. La otra son las bolsas de trabajo, ¿no? Que vamos a una bolsa de trabajo, dejamos el currículum y pues ahí nos dicen qué trabajos hay. Normalmente en esas bolsas de trabajo pues son trabajos operativos. Otras son ferias de empleo, ¿no? Las ferias de empleo donde de alguna manera llegamos, existen varias empresas que están reclutando y ahí existe la parte de las ferias. La otra que se ha vuelto muy importante y que de alguna forma es donde a nivel mundial ya puedes contratarte donde sea, todo depende de las competencias que tengas, son las redes sociales, el internet, ¿no? Que ahí a través de eso tú puedes buscar y pues bueno, es donde puedes tú promocionarte. Las organizaciones y profesionales que vienen siendo prácticamente donde están los colegios de profesionales, como el colegio de administradores, ¿verdad? Hay colegio de todos y ahí también existen oportunidades. Anuncios en medios de comunicación, que viene siendo la radio, la televisión, el periódico, las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un abanico muy grande en cuestión de poder analizar, revistas especializadas, etcétera. Las páginas de empleo, que de alguna forma hay a veces que se hacen cuadernillos que se reparten y ahí vienen los empleos. La otra es el perifoneo. Para los que no sepan qué es la parte del perifoneo, son aquellos que van anunciando en un vehículo, que sea en auto o en otra cosa, con unas bocinas y se solicita en tal empresa y etcétera, ¿no? Entonces, es la parte de poder analizar. Entonces, esta parte es la parte del reclutamiento. Pues vamos a dejarle aquí. El viernes continuamos. Sé que por ahí perdimos algo de tiempo. Yo espero que el viernes empecemos a tiempo y podamos terminar los temas que por ahí tenemos. Y bueno, pues ahora sí que de acuerdo al tiempo que me tienen establecido, licenciado. Muchísimas gracias, querido doctor. Le agradezco su presencia y muy bien, vamos a comenzar también en la próxima clase el día viernes a las 3:15 en punto de la tarde, hora Bolivia. En México son las 2:15 de la tarde. Están en verano, ¿no es cierto? Invierno. Sí, acaba de cambiar el horario. El horario, ¿no? Entonces, estamos con una hora más que México, entonces le agradecemos, querido doctor, y un caluroso saludo a todos los alumnos que han participado de esta clase espejo. El día viernes segurísimo vamos a poder completar las láminas que usted tiene para que los alumnos puedan también comprender y analizar a profundidad lo que usted nos ha estado explicando en esta clase. Muchísimas gracias, querido doctor, y le cedo unos minutos para despedirse de los alumnos también.
Gracias, Lick. Primero, quisiera pedirles un favor para el viernes, el favor para poderse como registrar, que de alguna forma, pues también buscamos acá la parte de internacionalización y bueno, esto es parte de lo que también nosotros hacemos, ¿no? Entonces, el día viernes, si me hace favor, yo les envío el correo, se los hago llegar y ahí iría el link para que ustedes pudieran abrirlo y ahí nada más es meter sus datos, ¿no? Su nombre, su carrera, la escuela, etcétera. Y bueno, pues le agradezco mucho, como siempre, a todos los alumnos. Muchísimas gracias. Espero que lo poquito, lo mucho que aquí podemos transmitir con mucho cariño, la verdad, para mí el poder convivir con alumnos, pues nos ayuda muchísimo a podernos estar actualizando. Nos sentimos jóvenes, la verdad. Yo me siento cada día, aunque me hago más viejo de edad, y de cascarón, pero joven del alma y de mente. Entonces, la verdad, muchísimas gracias. Agradezco mucho a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y sobre todo a mi entrañable y querido amigo, el licenciado Dixon John Encinas. Licenciado, muchísimas gracias por el apoyo y por la confianza, sobre todo. Gracias, querido doctor. Que tenga una excelente tarde y un gran saludo a los estudiantes y nos veremos el día viernes. Hasta luego, querido doctor. Chao, chao. Chao.